Compañeros, muy buenas noches para ustedes. Para mí todavía es de día y estoy grabándoles la clase que les harán llegar aproximadamente a las 8 de la noche, debido a que en la tarde voy a tener un compromiso de trabajo y por ese motivo, para concluir nuestro programa, lo haré por este medio. Y cualquier pregunta que tengan ustedes me la hacen llegar también vía correo electrónico y se las contestaré. Me han estado haciendo algunas preguntas que no están precisamente relacionadas con la clase, sino con el trabajo que les pedí para justificar su calificación aprobatoria. A partir de hoy concluiremos nuestro programa y el resumen en 10 cuartillas que me van a hacer llegar por el correo a través del cual les hago llegar yo también o me comunico con ustedes, eh, lo pueden hacer llegar a partir de mañana hasta el próximo martes. La forma que lo pueden hacer llegar pues es en computadora, o yo no tengo inconveniente si me lo hacen llegar de las notas que tomaron en su libreta. Sin embargo, me va a costar un poquito de trabajo porque ojalá que estén claras, pero si no lo están pues no va a ser tan fácil. Sin embargo, no tengo inconveniente. Y ya a partir del martes siguiente que estén acumulados todos los trabajos, pues los reviso y estaré haciéndoles llegar su resultado el siguiente martes. Y ya estaremos preparados por si hubiese alguna aclaración que tengamos que hacer para que el 8 y 9 de diciembre que abren el sistema, pues ya nosotros subamos sus calificaciones y nos vayamos a descansar tranquilos, ¿verdad? Habiendo concluido al 100% nuestro curso. Miren, antes de que empecemos nuestra clase, que es la de actos procesales de impugnación, quiero que hagamos una reflexión que empezó desde nuestra primera clase, cuando les dije que el objeto de estudio de la teoría del proceso era identificar en las distintas ramas del derecho procesal los principios e instituciones que son comunes. Y básicamente hay tres, ¿verdad?, que son el proceso, la jurisdicción y la acción. Sin embargo, no son los únicos, hay muchos que son los que hemos estado viendo. Aquí vimos el concepto de litigio, las formas de resolver el litigio, vimos las pruebas, vimos nosotros la demanda, la contestación de demanda, que son los medios procesales de postulación. Y hoy nosotros vamos a hacer esta reflexión. A lo largo del juicio o del proceso hay una disputa que precisamente es el litigio, donde una de las partes pretende someter a la otra y la otra parte se resiste. Y no obstante que hay esa disputa, pues también los demás participantes, que es básicamente el juez, pues tienen resoluciones o cuestiones que ocurren a lo largo del juicio que no nos convienen o que perjudican nuestros intereses. Entonces nosotros nos debemos defender. Ya no nos defendemos de la otra parte, sino en esta ocasión nos defendemos del juez, y así pudiera ocurrir la necesidad de defendernos del secretario o defendernos del diligenciario, etcétera. Entonces nosotros, ya como abogados, vamos a tener que conocer cada una de las ramas del derecho para saber qué medios tenemos a nuestro alcance para hacer que se respeten nuestros derechos, que vienen a ser los derechos de nuestro cliente. ¿Cuáles son estos actos procesales de impugnación que nosotros tenemos? Pues, entre otros, los actos procesales de impugnación por excelencia pues son los recursos, que es el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Pero también tenemos a nuestro alcance la recusación, cuando nosotros impugnamos la falta de imparcialidad del juez o de un diligenciario, que pueden influir en el resultado de nuestro juicio. También tenemos a nuestro alcance los incidentes, que son cuestiones accesorias que tienen íntima relación con lo principal.
Y tenemos incluso también el propio juicio de garantías que procede por razón de que se vulneran nuestros hoy llamados derechos humanos. Sin embargo, para efectos de nuestra materia, lo que vamos a desarrollar son los recursos. Y los recursos son actos procesales de impugnación que proceden en contra de las resoluciones judiciales. Y las resoluciones judiciales son las respuestas que da la autoridad, como ya lo sabemos, a lo que le pedimos las partes durante el juicio. Entonces, cuando la autoridad judicial resuelve algo que pues no está apegado a derecho, que contraviene nuestros intereses, nos vemos nosotros en la necesidad de hacer uso de recursos. Y miren, nosotros, de acuerdo a la rama del derecho procesal en la que nos encontremos, vamos a encontrar distintos recursos. Por ejemplo, nosotros en la materia procesal civil tenemos el recurso de reclamación y el recurso de apelación. En otro momento tuvimos el recurso de revocación, queja, denegada apelación. En materia penal hay el recurso de apelación, en materia mercantil el recurso de apelación se llama casación, y independientemente del nombre que se les asigna a los recursos, lo que en esta ocasión tenemos que aprender como parte informativa y formativa de ustedes, pues son algunos conceptos que les van a servir para entender los recursos en cualquier rama del derecho procesal en la que se encuentren. Primero, fíjense bien, si los recursos proceden en contra de las resoluciones de la autoridad, a la autoridad que dicta la resolución se le da una oportunidad de corregir por sí misma esa resolución que pudiera estar mal dictada. En este caso, el recurso, independientemente del nombre específico que reciba, es un recurso horizontal, porque lo resuelve la misma autoridad que dictó la resolución que estamos recurriendo. Pero cuando el acto es de mayor importancia o de mayor trascendencia, normalmente lo resuelve la autoridad superior. Cuando estamos en presencia de este tipo de recursos, son recursos verticales. Por ejemplo, el recurso de reclamación se promueve ante la misma autoridad, quiere decir que es un recurso horizontal y la misma autoridad resuelve. El recurso de apelación se promueve ante la misma autoridad, pero resuelve la autoridad superior, o sea, es un recurso vertical. Y hoy también tenemos que reflexionar nosotros, pues qué tiempo tenemos nosotros para la interposición de los recursos. Cuando lo interponemos ante la misma autoridad es un tiempo menor, porque se puede decir que no es una resolución tan importante, y tenemos un tiempo mayor cuando se trata de la autoridad superior. Y acá, fíjense bien, cada una de las ramas del derecho procesal en la que nos encontremos tiene requisitos específicos, pero los términos para la interposición de los recursos en todas las ramas son términos singulares. ¿Qué quiere decir esto? Que corren para cada una de las partes en forma individual. O sea, no para interponer el recurso nos tenemos que esperar a que todas las partes hayan sido notificadas, sino cuando nosotros somos notificados, ya nos empieza a contar el término, independientemente de que el término para la otra parte le empieza a contar a partir de que él es notificado. Ahora, otro tema importante desde el punto de vista de la teoría procesal y de cualquiera de las ramas del derecho son los efectos de nuestros recursos. Hay dos efectos, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo. El efecto suspensivo quiere decir que por la interposición de nuestro recurso se detiene el procedimiento, y el efecto devolutivo quiere decir que si se resuelve favorablemente nuestro recurso, las cosas regresan al estado en que se encontraban antes de dictarse la resolución recorrida. Y algunos recursos proceden en ambos efectos, o sea, suspenden la resolución y devuelven las cosas al estado que se encontraban. Normalmente los recursos horizontales
solo proceden en el efecto devolutivo, es decir, las cosas siguen avanzando, pero los recursos verticales sí suspenden la tramitación del juicio. Normalmente los recursos horizontales proceden en contra de los autos y los recursos verticales proceden en contra de las sentencias, pero también proceden en contra de los autos cuando en forma anticipada terminan el juicio. Por ejemplo, un recurso que no nos admite la demanda, un recurso que da por terminada la instancia, por ejemplo, por caducidad. Entonces nosotros tendríamos la posibilidad de defendernos a través de un recurso vertical, pero eso lo tienen que ver de acuerdo a las especificaciones propias de cada una de las ramas del derecho. Fíjense, la interposición de los recursos también generalmente es por escrito, pero a veces excepcionalmente puede ser en forma verbal, como por ejemplo cuando le notifican a uno de al presunto responsable el auto de formal prisión, pues en ese momento puede apelar él o su defensa, o le notifican al Ministerio Público la libertad de un presunto responsable, pues en ese momento el Ministerio Público puede apelar verbalmente. Pero en la mayoría de los casos, la interposición de un recurso se debe dar a través de un escrito. Y cuando se da en forma verbal, pues en ese momento solo se hace constar que estamos apelando, pero no expresamos lo que se llaman los agravios, que esa es la parte sustantiva de la interposición de un recurso, la parte que ustedes tienen que saberse muy bien, la parte que realmente nos cuesta trabajo. O sea, dirigirnos a la autoridad, si no se tratara de un recurso, sería muy fácil, pero cuando se trata de un recurso, precisamente por la parte de la expresión de agravios, es un poco difícil, como ustedes van a comprobar cuando elaboren sus propios recursos. Cada una de las ramas del derecho también tiene situaciones específicas para la interposición de los agravios. Incluso el propio juicio de amparo tiene disposiciones específicas para nuestra expresión de agravios. Pero esta expresión de agravios, ¿qué es? Primero, el agravio es la resolución o la parte de la resolución que nos causa un perjuicio. Quiere decir que cuando hay una resolución, una parte nos puede beneficiar o no afectarnos y otra parte sí, o nos puede afectar todo. Cuando nosotros expresamos agravios, nosotros tenemos que señalar la parte o la resolución total que nos causa el agravio. En la expresión de agravios tiene tres componentes. El primero es el hecho infractor. El segundo, disposiciones legales violadas. Y tercero, concepto de las disposiciones legales violadas. El hecho infractor precisamente es esa resolución o la parte de la resolución que nos causa el agravio. Y cuando nosotros hablamos del hecho infractor, pues tenemos que describirlo totalmente. Si es una parte, la tenemos que señalar cuál, o si es todo, tenemos que transcribir la totalidad de la resolución que nos perjudica. Y esto no reviste mayor problema porque nos podemos dar cuenta de manera muy fácil, pero no se trata en la interposición de los recursos de señalar simplemente que nos causa un problema, porque pudiera causarnos problema la resolución porque perdimos el juicio, pero la resolución estuvo dictada conforme a derecho, no obstante que nos perjudica. Entonces nosotros pues no tendríamos problema para señalar toda la resolución porque nos causa un perjuicio, pero los otros dos componentes nos van pues, a constreñir a señalar los que nos causan perjuicio, pero porque se dictó mal la resolución. ¿Por qué se dictó mal? Porque no se aplicaron correctamente las disposiciones o simplemente no se aplicaron. Entonces, en la segunda parte, que son las disposiciones legales violadas, nosotros debemos señalar los artículos que no se aplicaron o se aplicaron mal. Y lo debemos hacer en un orden jerárquico. Si hay disposiciones constitucionales, disposiciones reglamentarias de la Constitución,
leyes locales, jurisprudencia o tesis de jurisprudencia, las tenemos que señalar, porque tenemos que orientar al juzgador cuáles fueron las disposiciones que omitió o que interpretó mal o que aplicó equivocadamente. Entonces, esta parte tampoco es muy difícil porque nosotros lo único que hacemos es señalarlas. Si ustedes gustan pueden transcribirlas también, pero no es necesario. O sea, con enunciarlas es suficiente. La parte verdaderamente complicada es la tercera. La tercera se llama concepto de las disposiciones legales violadas. ¿Qué es el concepto de las disposiciones legales violadas? Pues es el enlace o relación o la explicación entre el hecho infractor y las disposiciones legales violadas. En esta parte nosotros le tenemos que explicar a la autoridad cuáles fueron las disposiciones que no se aplicaron o se aplicaron mal en relación a la resolución que él dictó y por qué. Y este es precisamente esta es la parte complicada de la interposición de un recurso, porque nosotros en esta parte buscamos convencer a la autoridad que va a resolver, así sea el mismo juez que dictó en el caso de los recursos horizontales o el juez superior en el caso de los recursos verticales, pero lo tenemos que hacer con una convicción adecuada, lo que no es muy fácil, ¿verdad? No obstante que estamos acostumbrados nosotros a que todas nuestras argumentaciones, no solamente las jurídicas, sino las que tenemos en nuestra vida cotidiana, siempre las pretendemos argumentar, pero si ustedes se dan cuenta entre la manera que las personas argumentan, a veces no tienen razón, se ofuscan o no saben plantear qué hipótesis están defendiendo, ni saben decir en base en qué la están defendiendo, ni saben expresar qué conclusión. Acá tengo entendido que su programa ya incorpora una materia que es buenísima para este tema particular que se llama la argumentación jurídica. Y si no lo incorpora a nuestro programa, pues a título personal deben buscar ustedes aprender sobre la argumentación jurídica porque les hace identificar la hipótesis y cómo expresar adecuadamente y con convicción y convencimiento dirigido hacia la autoridad sus argumentos. Porque así como nosotros en nuestra demanda pues pretendemos convencerlo de nuestra razón, lo mismo en la contestación de la demanda, pues en los recursos pretendemos de convencerlo, pero si el mismo juez es quien dictó la resolución y nosotros tratamos de que el juez revoque o modifique esa resolución recurrida, pues es más difícil convencerlo de algo que inicialmente él ya decidió. Y cuando nosotros interponemos un recurso vertical, pues también resulta difícil porque al dictar una resolución, si ustedes tienen una reflexión de qué ocurre cuando se dicta una resolución en el juzgado, pues van a ver que es una resolución que pasó por varias reflexiones, porque normalmente cuando ya está listo un expediente para dictar sentencia, el juez revisa previamente y le instruye a su secretario proyectista del sentido de esa resolución y después el secretario proyectista revisa lo que le dijo el juez. Si hay algunas situaciones que no pues están acordes a lo que el juez le dijo, pues cuando le da cuenta, le dice, oiga, es que me dijo usted que este era el sentido, pero hay estas cosas. Entonces el juez vuelve a revisar, bueno, está bien, las toma en cuenta. El secretario proyectista le formula el proyecto, se lo pasa al juez, el juez vuelve a revisar y cuando el juez saca la sentencia, quiere decir que ya pasó una revisión, pero pues a lo mejor la sentencia no nos beneficia, entonces nosotros al interponer el recurso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a citar la parte o la resolución completa que estamos recurriendo. Vamos a decir las disposiciones legales, pero vamos a explicar el por qué se violaron esas disposiciones. O sea, lo vamos a hacer encima de lo que el juez con ayuda del proyectista y en varias ocasiones revisó y pensó, lo vamos a combatir. Si ustedes se dan cuenta, acá, aunque el origen de la disputa era entre las partes, acá ya la disputa es con la propia autoridad.
nosotros estamos inconformes con lo que está resolviendo porque nos perjudica. Entonces, explicarlo no está muy fácil. Les digo que necesitamos un orden lógico, estudiar muy bien y argumentar perfectamente bien, porque de lo que se trata es de que nosotros convenzamos, y que si en nuestras clases de aquí de la universidad no se contempla la argumentación jurídica, pues a título personal sí busquen ustedes cómo tener ese refuerzo en su formación profesional, porque es verdaderamente importante. Ahora, la verdad es que en esta parte nosotros ya tenemos los tres elementos de la expresión de agravios: hecho infractor, concepto de las disposiciones legales, disposiciones legales violadas, y concepto de las disposiciones legales violadas. Pero cuando ya se trata en la rama específica, por ejemplo en procesal civil, pues para tener un orden metodológico adecuado, por ejemplo, los agravios los dividen en agravios sustanciales, procesales y de fondo. Pero básicamente lo que ustedes tendrían que hacer es en ese momento acudir a su código, ver cuáles está señalando como agravios sustanciales, procesales y de fondo, y clasificarlos de acuerdo a este orden. O sea, no reviste mayor problema. Y si eso se los pidieran en otra rama del derecho, pues lo mismo tenemos que hacer. Pero básicamente lo que es de la expresión de agravios es el hecho infractor, disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales violadas. Si ustedes entienden esta parte desde el punto de la teoría general del proceso, pues ustedes, cuando tengan la necesidad de elaborar un recurso en una rama específica de un derecho procesal, no van a tener mayor problema. Claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿verdad? Ustedes van a tener que ir adquiriendo esa experiencia, practicando en los despachos, haciendo su práctica en los juzgados, y seguramente cuando lo hagan, pues lo van a hacer bien. Ahora, acá lo que sí les quiero referir es que cuando nosotros interponemos un recurso que es vertical, pues hay varios conceptos que se manejan, que nos van a parecer novedosos porque son distintos a los recursos de lo que se conoce como primera instancia. Incluso lo inicial es que el recurso que es vertical normalmente inicia la segunda instancia, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos a la segunda instancia, pues al juez o tribunal que conoce de la segunda instancia le llamamos de alzada, precisamente por la situación de ser vertical, o sea, va hacia arriba, es de alzada. Y normalmente no es uno solo el juez de segunda instancia, normalmente es una sala o cuerpo colegiado, que significa que van a estar por lo menos tres personas que van a conocer de ese asunto, y colegiado significa que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo puede ser el acuerdo entre ellos? El acuerdo puede ser por unanimidad, que todos están en el mismo sentido, o por mayoría, dos a favor y uno en contra. Pero ahí no se admite nada más que uno esté en contra, sino cuando uno está en contra, tiene que emitir lo que se llama su voto razonado. O sea, yo me opongo, pero me opongo por esto. Bueno, cuando llega un asunto ante el tribunal de alzada, designan a uno de los, en este caso van a ser magistrados, ya no jueces. O sea, los magistrados son también jueces, pero son jueces de segunda instancia, se les llama magistrados, que estudie el asunto. Se llama magistrado ponente. Este magistrado ponente tiene un equipo como si fuese un propio juzgado, donde va a analizar el asunto y va a formular su ponencia, que es su propuesta de solución, y en una reunión la somete a consideración de los demás magistrados, y si los demás magistrados estiman que están bien ese proyecto, entonces votan a favor y se emite la resolución. Y si alguien, como les comenté hace un momento, está en contra, pues emite su voto diferenciado, pero dice por qué. Entonces a esta persona se le llama magistrado ponente. Nuestro expediente, cuando llega a el tribunal de alzada, deja de llamarse expediente o proceso, como le vamos llamando nosotros en el juzgado de primera instancia, y le llaman doca de apelación.
Entonces, cuando lleguemos ahí a una sala, pues vamos a preguntar por el toque de apelación. Si ustedes llegan y preguntan por un expediente, pues a lo mejor en forma amable les atienden, pero los van a ver con extrañeza porque ahí al expediente se le llama toque de apelación. En la segunda instancia ya no se admiten nuevas pruebas, a menos que sean pruebas que fueron supervinientes, que en la primera instancia no se sabía de su existencia, pero este es verdaderamente extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque lo que se hace en la segunda instancia es analizar lo que ocurrió en la primera, y es verdaderamente excepcional que en la primera no se supiese de una prueba. Entonces, en la segunda instancia normalmente ya lo hacen con base a lo que ya está documentado. El magistrado ponente estudia, presenta su propuesta a los demás magistrados, y si los demás magistrados estiman, pues la aprueban y emiten su resolución. Cuando emiten su resolución, pues su resolución ya es una sentencia, y la resolución, fíjense bien, se remite al juzgado de origen para su ejecución. O sea, la sala no ejecuta el juzgado de origen, pero la sala dice los términos y la forma en cómo se debe ejecutar. Entonces, acá vean ustedes qué importante que nosotros, pues desde el punto de vista de la teoría del proceso, vayamos orientándonos, porque ustedes van a conocer los requisitos, los recursos, la tramitación específica en la primera instancia, y después en cada una de las ramas del derecho procesal la deben conocer también en la segunda instancia. En el derecho ordinario, la primera y segunda son las únicas instancias, pero tenemos nosotros, después de estas instancias, si no estamos de acuerdo, el juicio de amparo. El juicio de amparo aquí no es necesario que lo veamos porque van a tener una materia específica, pero fíjense bien que les dije juicio de amparo, no recurso de amparo. No recurso de amparo. Entonces, nosotros, perdón, vamos a tener esta pues, situación de identificar que el amparo no es un recurso, es un juicio de amparo, pero el juicio de amparo tiene también esta parte de la expresión de agravios, o sea que les va a servir a ustedes muy bien. Pero fíjense bien por qué no es un recurso, porque en el juicio de amparo lo que se ve son las violaciones a nuestros derechos humanos, o anteriormente llamados garantías individuales, y de esto pues de momento no se preocupen porque, como les repito, sí es una materia específica que ustedes van a llevar dentro de su programa. Entonces, miren, con esto nosotros daríamos por concluido nuestro tema del día de hoy. También damos por concluido nuestro curso, lo vimos al 100%. Cualquier duda que tengan, pues no solamente del curso, sino en general, pues me pueden contactar a este correo, y con mucho gusto, si está a mi alcance, yo trataría de contestárselas. Y pues me dio mucho gusto haberlos tratado. Ustedes son mi primer grupo que tengo por este medio. Es una situación un poco difícil hoy para todos, ¿verdad? Pero espero que ya estén las vacunas, que la situación se normalice, que estén bien sus familias, que sigamos todos adelante, y que pues sepan que hoy que empiezan ustedes su preparación como abogados, es una preparación que nunca termina. Siempre nos vamos a ver en la necesidad de estar estudiando, de estarnos actualizando, de estarnos preparando. A veces lo hacemos a título personal, pero normalmente a través de un equipo de trabajo tienen que entrar a un despacho. En el despacho el abogado patrono les va a ir enseñando, los pasantes que ya tienen más antigüedad les van a enseñar. Lo mismo va a ocurrir en su bufete universitario, lo mismo va a ocurrir cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas en los juzgados o en la fiscalía, donde ustedes escojan. Pero lo que sí tenemos que hacer siempre es prepararnos, y pues les deseo a ustedes mucho éxito. Ya nos estaremos viendo en el ejercicio profesional, y pues estoy a sus órdenes, compañeros. Muchas gracias, y pues vamos a ajustarnos a los términos, entregar su resumen antes del próximo martes, yo entregarles las calificaciones antes del siguiente martes,
y hacer cualquier aclaración para estar listos el 8 y 9 de diciembre a registrar sus calificaciones. Muchas gracias, compañeros, y que pasen muy buenos días. Hasta luego.